Estimados compañeros, bienvenidos a esta reunión que vamos a tener para hablar de un tema muy importante y muy agradable, bonito, que lo hemos venido trabajando de una manera muy dinámica: los entornos virtuales de aprendizaje. En esta oportunidad, profesora Yulisa, le damos la bienvenida y queremos hacerle llegar nuestro trabajo que hemos realizado de manera colaborativa, con una participación muy activa de todos los integrantes del grupo. La verdad que hemos tenido un grupo de cohesión con muy buenos resultados. Ahora nos sentimos muy contentos de poder compartir nuestro trabajo. Nuestro trabajo lo vamos a presentar de la siguiente manera. Primero va a hablar nuestro compañero Manuel, a quien le doy la bienvenida en esta oportunidad para que pueda compartir el tema que le ha correspondido referente a entornos virtuales de aprendizaje. Bienvenido, Manuel. Te doy el pase, voy a dejar de compartir para que tú puedas compartirnos lo que tú has investigado y puedas darnos a conocer. Buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches, Manuel. Okay. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vamos, Manuel. A ver. Estamos muy ansiosos de querer saber qué es lo que has investigado y nos vas a dar a conocer. Vamos a comenzar hablando sobre entornos virtuales de aprendizaje. Comienzo yo, Manuel Jiménez, con las dimensiones. Estas dimensiones aparecen para crear 4 variables. En mi investigación considero que estas 4 variables son muy importantes para que el maestro o el docente pueda saber en qué contexto se encuentra, conocer más a su aula y pensar cómo mejorarla. Como primera variable, podemos ver que es dimensión informativa. En esta dimensión, el alumno se convierte en una persona autónoma, es un alumno autónomo, él investiga, él busca información por parte de la facilidad que le da la entidad educativa, ¿no? Esa facilidad sería la manera de acceder a la información del curso, ya sea información por medio de gráficos, páginas, videos, ¿ok? Bien. Ok, en estas dimensiones podemos dividirlas en 2. La información general, que normalmente se coloca el año cursado, el nombre de la disciplina, nombre y apellido del grupo, del equipo que conforma. Presentación de bienvenida, que es muy buena, normalmente puede ser por YouTube o puede ser grabada por algún otro programa. La siguiente es la información específica de autores externos. En esta información específica, considero que es muy importante el uso de los módulos, ¿no? Módulos en el cual un alumno o los alumnos se pueden dar cuenta de que hay una fecha donde puede concluir cada módulo. El módulo puede durar 1 mes, 4 meses, ¿ok? A partir de cada unidad del programa, la información específica se ofrece de manera secuencial, ¿ok? Esto contiene información relevante producida por la cátedra externa. La siguiente variable es la dimensión experiencial, ¿okay? Es donde el docente, el profesor, ya hemos visto que en un inicio el alumno se convierte en una persona autónoma, pero en este caso el profesor tiene mucho que ver en generar grupos, en generar trabajos en grupo, para que puedan los alumnos tener esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Y compartirla. De esta manera los estudiantes desarrollan una experiencia activa en la construcción de conocimiento y así enfrentarse a situaciones de aprendizaje, ¿no? La siguiente dimensión es la dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa, esta es donde el profesor debe promover la participación de los estudiantes. Se produce por medio de herramientas telemáticas como los foros, chats, mensajes internos, correo electrónico y videoconferencia. Considero que es una buena opción, es una manera
muy correcta de poder tener esa interacción con los alumnos, ¿no? Tener esa cercanía, que muchas veces se dice que por ser virtual no hay esa cercanía con el alumno, pero esta dimensión comunicativa es una perfecta opción. En esta dimensión comunicativa la podemos dividir en dos, en comunicación asincrónica y comunicación sincrónica. Cuando nos referimos a sincrónica, yo retrocedo a cuando comenté que el alumno se vuelve autónomo, pues en la sincrónica el alumno no está en una videollamada o en una interacción en vivo, ¿no? No es simultánea. Entonces él empieza a trabajar en foros, correo electrónico, redes sociales, él decide sus tiempos. Y en la comunicación sincrónica encuentran las videollamadas, el uso de la telefonía celular, Big Blue Baron y otras más. En la sincrónica sí podríamos hablar que es una comunicación a tiempo real, ¿no? Es una comunicación simultánea. La siguiente dimensión es la dimensión tutorial y evaluativa. En esta dimensión, el profesor se convierte en ese tutor, en ese guía, ¿no? En el guía para poder encaminar al alumno. El profesor se encarga del acercamiento al grupo de estudiantes, identifica sus características a través de sus presentaciones, los acompaña para que se familiaricen con los recursos de la plataforma, ¿no? Una capacitación que muchas veces es importante en estos tiempos de la tecnología. Propone tutoriales para facilitar la alfabetización digital. Y esto es todo, compañeros. Muchas gracias. Manuel, de todas las dimensiones que tú nos has presentado, que son muy interesantes y ilustrativas, muy concretas en lo que quieres decir, ¿cuál consideras que tú debes ser la más esencial en el manejo del profesor para poderlo compartir con sus estudiantes? De la conclusión de la investigación que he hecho, considero que el profesor se convierte en ese guía, en ese tutor, en esa manera de ponerse en la situación del alumno, en esa manera de querer conocer, no solamente conocer al alumno, sino conocer el entorno virtual que existe hoy en día, ¿no? Conocer cómo llegar a ese aprendizaje, a que el alumno llegue a tener un aprendizaje bueno, un aprendizaje didáctico. Entonces, al ser un tutor, un guía, ya no solamente va a dar cátedra, va a dar una ponencia, sino genera que el alumno se vuelva un investigador, ¿no? Dentro de lo que hablas tú de la motivación, por ejemplo, se habla, ¿no? O se piensa que a través del tema virtual, estos entornos remotos, no se puede motivar al alumno, pero nos hemos llegado a la conclusión que sí. ¿Cuáles serían esas herramientas o qué punto debería tocar el profesor para poder Considero que una de las motivaciones que, por ejemplo, hasta hace, no sabría decirte con exactitud, pero hace unos años no existían los foros. Lo digo por experiencia, no existían los foros. Yo no he hecho foros, por ejemplo, cuando estuve en la universidad no lo hice, pero considero que sí es una interacción muy buena con los docentes y entre compañeros. O sea, es una muy buena manera de llegar al alumno, al estudiante, ¿no? Es la facilidad y la rapidez que en estos tiempos se necesita, ¿no? O alguien tiene una duda, se comunica con el docente, con el tutor o entre compañeros. Ese foro me parece muy importante, una de las cosas muy importantes. Creo que aquí, a través de estas herramientas que acabas de mencionar, como son los foros, se genera la fluidez, ¿no?, entre el alumno y el docente, que eso había bastante limitación, incluso cuando era presencial. A veces el profesor dictaba su clase, se iba, pero no había una forma de poder preguntarle en algún momento algunas dudas que teníamos, podíamos resolverlo solo hasta el momento que llegaba a clases, y a veces ni eso te la resolvía. Pero creo que esto ha generado una mayor conexión.
Exacto, totalmente de acuerdo. Muy bien. Gracias, Manuel. ¿Alguien más que Gracias. de repente quisiera preguntarle a Manuel, hacer un comentario de lo que él ha expuesto? ¿Quisiéramos hacer algo, sino para darle pase a nuestro siguiente ponente? Muchas gracias, Manuel. De verdad, muy bueno. Muchas gracias, ¿Alguien gracias, más compañeros. quisiera aportar algo? Está bien, Gracias, muy compañeros. bien, Manuel. Bien. Gracias. Qué bueno que lo hiciste. Gracias por compartir tu experiencia, lo que has investigado, y de verdad muy productivo. Muy bueno. Gracias. Le damos el pase entonces a Carlos, que nos va a hablar del siguiente tema relacionado a nuestros entornos virtuales. Carlos, le damos el pase para podernos dar a conocer lo que tú has investigado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Carlos. ¿Se me ve bien? Disculpen, ¿se me ve bien? Buenas ¿Se me ve? noches. Sí, perfecto. Buenas noches. También podemos compartir esto. Bueno, el tema que me ha tocado desarrollar es elementos del entorno virtual del aprendizaje. Dentro de la revisión que he podido realizar, dentro de los múltiples artículos o textos que he podido encontrar, he encontrado de un autor que me pareció el más interesante y por eso es que lo he preparado en esta presentación, ¿no? Este autor divide los elementos en dos partes, elementos constitutivos y los elementos conceptuales. Tenemos dentro de los elementos constitutivos, tenemos los medios de interacción, los recursos, los factores físicos y las relaciones psicológicas. Y dentro de los elementos conceptuales tiene el diseño instruccional y el diseño de la interfaz. Dentro de los medios de interacción que estamos considerando en un ambiente virtual, este autor considera que es multidireccional, es decir, a través de correos electrónicos, a través de enlaces, grupos de discusión, esta información va a fluir en varios sentidos, ¿no? En dos o en más sentidos, de acuerdo a la cantidad de alumnos que puedan estar, o también él menciona de que esta información puede fluir en un solo sentido cuando un alumno o estudiante revisa un texto. Luego tenemos los recursos. En este caso, los recursos digitalizados como texto, imágenes, hipertexto o multimedia se van a presentar y adicionalmente a esto podemos tener como un apoyo las bibliotecas virtuales, los sitios web, libros electrónicos que van a reforzar el aprendizaje. En realidad los recursos en la educación virtual son bastante amplios. Los factores físicos. En este caso, los factores físicos también va a depender, en este caso, del sistema educativo y los recursos que puedan tener también, en este caso, el sistema educativo a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, lo ideal sería pues una sala de cómputo, ¿no? Como ven aquí, hay las pantallas para cada alumno y sus respectivas ubicaciones. Otro caso sería cuando el alumno, de acuerdo a sus recursos, pueda tener de repente una laptop o de repente una PC o un dispositivo móvil, ¿no? Actualmente, pues, que estamos viviendo una etapa de pandemia, pues esto se ha incrementado y muchas clases se están desarrollando a través de las computadoras que el alumno puede tener en casa. Relaciones psicológicas. Es la interacción que se realiza a través de la computadora. Dice que las tecnologías de la información y la comunicación van a producir estímulos sensoriales y cognitivos. Estos son los que van a motivar al alumno para realizar el aprendizaje. Ese autor considera que esta parte es muy importante. Él resalta esta actividad psicológica. Ahora tenemos los elementos conceptuales. Dentro de los elementos conceptuales tenemos el diseño instruccional, ¿no? En este caso, corresponde básicamente a la función de la persona o el docente que está encargado de realizar o diseñar el curso. Por ejemplo, tiene que haber un buen planteamiento de objetivos, el diseño de actividades, planeación,
estrategias didácticas, la evaluación y la retroalimentación. Creo que eso también es un punto bastante clave dentro de los elementos del entorno virtual de aprendizaje. Y el diseño de la interfaz. En este caso se destaca la figura del diseñador gráfico o del infográfico en la creación de ambientes virtuales de aprendizaje. El esquema general de navegación expresado a través del menú. Como menciona este autor, el diseñador o la persona que encarga de hacer el diseño tiene que hacer un menú, el cual consiste en una serie de herramientas que pueden ser desde el teclado o del mouse o de la pantalla que el alumno va a utilizar. Dice que estas herramientas deben ser bastante amigables para que el alumno pueda conectarse y el alumno se sienta pues bastante identificado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos la bibliografía que he podido revisar y luego los enlaces para los videos que también he tenido la oportunidad de revisar para esta presentación. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces, Carlos, de todo lo que tú has hablado respecto a estos aportes tan interesantes que nos has dado, ¿cuál consideras que es fundamental o se debería promover más en el entorno entre el alumno y el profesor? Yo considero que es la capacidad del docente, ¿no? O las personas que van a hacer el diseño. Creo que eso es básico. Es básico porque tienen que haber personas que conozcan el tema. Creo que lamentablemente pues los docentes antiguos, por decirlo así, no tienen conocimiento pues de las herramientas virtuales. Realmente recién ahora se está explotando este amplio campo del conocimiento, ¿no? Y con mayor razón en esta época de la pandemia. Pienso que para mí fundamental es un docente capacitado y las herramientas. Lamentablemente quizás en todas las zonas del Perú no hay zonas donde haya recursos, ¿no? Como el internet o las herramientas como tablets, ¿no? O dispositivos. Quizá eso también sea un punto en contra para nosotros. Pero si tuviéramos los docentes las herramientas, la internet creo que sería importantísimo. Ya lo demás, como dice, cae por su propio peso. Compañeros que estamos compartiendo y Juan Carlos, ¿ustedes consideran que, por ejemplo, el tema de la pandemia ha venido a descubrir algo en el sistema educativo y en todos en general, el uso y la debilidad respecto al manejo de las TIC? ¿Consideran ustedes que no estaban preparados para eso todavía? ¿Qué piensan? Considero que no estábamos preparados. En realidad no estábamos preparados. La pandemia ha sido como algo que con relación a la educación virtual o a las tecnologías, era como algo que se veía un poco lejos, y cuando ha sucedido este problema de la pandemia, se aceleró y no hay marcha atrás. Es aprender mucho más de lo que sabíamos antes, aprender lo virtual, ¿no? O sea, ahora no hay manera de decir no, ya no podemos decir para mañana, sino tiene que ser ahora. Es obligado, sí o sí. Exacto, ¿no? Este tema del confinamiento a raíz de la crisis sanitaria nos ha llevado a tener alternativas de podernos seguir conectados, ¿no? Mantenernos conectados, seguir trabajando, sobre todo en el tema de la educación. O sea, la educación no podía paralizarse. No esperar que esto pase y recién retomar nuevamente al tema presencial. Se ha tenido que tomar otras opciones como el tema remoto. Se veía lejano, ¿no? Yo no lo veía bien lejano, lo vi escuchando. Yo lo trabajaba en el lugar donde trabajo, pero decíamos, no, todavía al 100% se va a ver muy, se ve todavía de cada unos 5 o 6 años, pero mira, la pandemia nos hace un y eso no pues, que nos capacitemos mucho más rapidez al manejo de herramientas.
Muchísimas gracias. Ha sido muy buenos tus aportes, excelente. La verdad que esto nos está ayudando a entender más el contexto al cual nos estamos cada vez más familiarizando, cómo son los entornos virtuales de aprendizaje. Para eso vamos a continuar entonces haciendo esta conferencia donde estamos compartiendo lo que hemos investigado. Entonces vamos a escuchar a nuestra compañera María Luisa. Vamos a hablar de los elementos, características de un entorno virtual de aprendizaje. Bienvenida María Luisa, te damos la apertura de poder compartirnos y escucharte. Muchas gracias, Juanita. Buenas noches a todos, mis estimados compañeros. El tema que he investigado y voy a compartir esta noche con ustedes es sobre las características de los entornos virtuales de aprendizaje. Bien, para poder hablar sobre las características de los entornos virtuales de aprendizaje, es muy necesario poder saber qué es un entorno virtual de aprendizaje. Un entorno virtual de aprendizaje, o EVA, como lo conocemos ahora nosotros, se refiere a un espacio educativo que se aloja en una web. Es un conjunto de herramientas que van a facilitar el aprendizaje y que conforman un espacio en un lugar de esa web donde tanto los docentes como los estudiantes van a interactuar a distancia o llamado también en forma remota, y en donde no es necesaria esa interacción física. Y puede darse en espacios en el cual la modalidad puede ser 100% online o también en un espacio semipresencial, como el que a lo mejor muy pronto vamos a poder tener para poder planificar nuestras actividades de aprendizaje. Antes de poder definir exactamente lo que son las características de estos entornos virtuales de aprendizaje, se podría analizar, como acaban de mencionar también mi compañero Carlos, Juanita, ¿no?, que la revolución de las tecnologías de información y comunicación han cambiado toda nuestra forma de entender el entorno en que vivimos, en este contexto. Las nuevas generaciones viven una realidad muy distinta a la que existía cuando nosotros estábamos en nuestra infancia. La educación va cambiando muy rápido y estos cambios deben ser facilitados a los alumnos por medio de nosotros, los docentes. Si bien delante se comentó que debido a la pandemia se aceleró todo, pues sí, muy cierto, ¿no? Reflexionemos un poco. ¿Qué hacíamos nosotros hace un año en nuestras prácticas pedagógicas con nuestros estudiantes? ¿Cómo enseñamos? Es muy distinto. Y estos cambios han hecho que nosotros giremos en la manera de organizarnos, de aplicar las tecnologías de información y comunicación y los recursos digitales, en dar un giro de 360 grados, de 270 o 180 en algunos casos, de nuestra manera de poder llegar a nuestros estudiantes y darle ese proceso continuo a la enseñanza-aprendizaje. Bien, y para ello, entonces es muy importante la utilización de un entorno virtual de aprendizaje. Nos ayuda cualquier cantidad de esta herramienta. Cuando la sociedad cambia, la educación debe cambiar, adaptándose a estos nuevos contextos como el que estamos pasando y como lo que vamos a planificar después de que termine esta pandemia. No solamente en cuanto a contenidos, competencias, sino también en relación a cómo podemos organizar las competencias no necesarias que actualmente, por ejemplo, estamos introduciendo, que tiene que ver mucho con la alfabetización mediática, ¿no?, el manejo de la información y los contenidos. Tiene que ver también mucho en ello la evaluación, ¿no?, el tipo de evaluación que también va variando y va cambiando, como actualmente estamos practicando, que es la evaluación formativa. Realmente ya no tendría sentido seguir dando clases del mismo modo que se hacía hace unos 50 años. Bien, teniendo entonces estos alcances, situándonos en este contexto, podríamos decir o preguntarnos en qué consisten exactamente estas herramientas, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Bien, yo ya he consultado esta fuente, ¿no?, que encontré de una persona llamada Jessie, a tal que había ampliado sobre las características de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no?, que cumplen un rol muy fundamental en todos los cursos a distancia. En primer lugar, están basados en herramientas tecnológicas que le dan un carácter virtual, ¿no?, aprovechando ese valor de la comunicación de los medios que favorece la transmisión de la información. Favorece también, otra característica, es el que los alumnos
son el principal objetivo, ¿no? El centro del aprendizaje se centra, mejor dicho, valga la redundancia, es el estudiante, ¿no? El cual gira en torno a él muchas de las actividades y ayuda a este estudiante a que pueda desarrollar autonomía, ¿no? Ser autodidacta, organizar sus tiempos para poder aprender a aprender, ¿no? Otra característica también muy importante es que se pasa de este enfoque tradicional, como ya lo había mencionado anteriormente, a un enfoque formativo, ¿no? Orientando la actividad del estudiante en relación a poder compartirlo con sus pares, con sus compañeros, a poder interactuar con mayor facilidad también con su docente, que se convierte en el guía, orientador y facilitador del aprendizaje. Otra característica también es que estos entornos virtuales de aprendizaje motivan o promueven un aprendizaje activo y participativo, ¿no? Acercándoles más a la realidad a nuestros estudiantes. ¿Es interactivo? También es muy interactivo, ¿no? Hay una interacción continua entre el docente y los estudiantes, entre estudiantes y estudiantes, para poder lograr muchos aprendizajes. Se crean también, otra de las características, espacios en los cuales no solo es posible la formación, sino también la comunicación, la relación y gestionar datos y procesarlos, ¿no? Datos administrativos también o procesos administrativos. Pero algo que puedo resaltar bastante dentro de estas características de los entornos virtuales de aprendizaje es que facilitan el trabajo colaborativo, tal y cual como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Logrando una flexibilidad en el tiempo, en el espacio, porque el aula está donde debe estar el alumno. Bien, continuando entonces con lo que he investigado, he tenido dos referentes para esta investigación hecha. Una de ellas es Bonneau, en el año 2007, que él había fijado 4 características, miren, en el año 2007, ¿no? Hace 13 años, había fijado 4 características que debe tener todo entorno virtual de aprendizaje. Una de ellas es la interactividad, que ya mencioné las características anteriormente, el que hace que el estudiante sea el protagonista y el centro de todo este sistema educativo, ¿no? Que estamos ya trabajando en este contexto. La flexibilidad, ¿no? Con un conjunto de funciones que permite que el sistema e-learning tenga una adaptación fácil, ¿no? En una organización donde se quiere, por ejemplo, implantar en relación a la estructura institucional, a los planes de estudio, al diseño instruccional y también, en este caso, también en cuanto a los contenidos y todo lo que se necesita para poder sacar adelante un aula virtual. La escalabilidad, ¿no? Una capacidad de plataforma, por ejemplo, en estos entornos virtuales, que puede estar conformado por pocos integrantes, como también con una cantidad regular de participantes en un curso. Y también la estandarización, ¿no? Una posibilidad de importar y exportar cursos en formato estándar como SCORM. El segundo referente que he tomado en cuenta es en cuanto a Müller y Stromeyer, en 2010. Hace 10 años, ¿no? Que también proponen una serie de características a estos entornos virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, en algunas de ellas coinciden, ¿no es cierto?, algunas características tomadas, pero hay una que se incluye aquí que tienen que ser fiables. Esta es una de las características muy importantes, que se pueda acceder a ellos sin ninguna interrupción o perturbación tecnológica, que sean seguros, ¿no? Que no haya infiltrados que puedan modificar nuestra identidad digital que estamos construyendo, ¿no? Y que también admita varias configuraciones, ¿no? Que puedan ser fácil de adaptarse a las personas que quieran participar de estos ambientes virtuales, que sea interactivo, o sea, que siempre se promueva esta interactividad, esta facilidad para poder compartir la información, ¿no? Y también crear esta información. Debe poseer también una interfaz amigable, ¿no? Para todas las personas que están participando, ser transparente respecto al conocimiento personal y al conjunto de los sujetos implicados, y poseer una estructura en que la información sea accesible de manera rápida y sencilla. Bien, las posibilidades de acceso también tienen que ser adaptables a las personas que son partícipes de estos cursos en los entornos virtuales de aprendizaje. Es importante también recalcar lo siguiente, ¿no? Que se puede aplicar a muchos campos, pero sobre todo donde se ha impactado más en
en cuanto a estos recursos digitales y todo lo que viene con las tecnologías de información y comunicación es en el sistema educativo. Y es aquí donde nosotros, bueno, estamos dando a conocer las bondades y características que tienen estos entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Y teniendo siempre esta posibilidad de acceder a la educación, que es un mecanismo vital para poder transformar el conocimiento. Y todo entorno virtual de aprendizaje, ¿no?, debe concebir lo siguiente, que el aprendizaje siempre debe buscar que la educación tenga como centro al estudiante, ¿no?, que pueda desarrollar autonomía, independencia en ellos y que siempre se esté motivado a que pueda aprender, ¿no?, y con una metodología que pueda conseguirse las finalidades por los cuales están programados cada una de estas plataformas que forman parte de los entornos virtuales. Es preciso también mencionar que estos entornos virtuales en la educación no tendrían mucha importancia ni serían trascendentales si no abarcaran todas las esferas que le competen a los sistemas educativos, ¿no?, como son los estudiantes, los docentes, el proceso de evaluación, la organización, etcétera, ¿no? Todos estos procedimientos educativos que ya están entrelazados permiten también integrarlos y obtener un funcionamiento óptimo, ¿no? Si bien, como nuevamente retomando allá nuestro contexto, es muy importante el hecho de que nos estemos preparando en este sentido. Si bien hemos dado un cambio rápido debido a esta situación de la crisis sanitaria, ¿no?, es un motivo también para poder prepararnos, para poder planificar, para poder aportar en el sentido de poder construir una forma de educación que vaya dejando ya los estragos de ese enfoque tradicional que ya veníamos arrastrando por muchas décadas, ¿no? Y que podamos, con estas propuestas nuevas que vamos nosotros a aportar, lograr que haya un poco más de equidad en cuanto a la educación para todos. Bueno, esto ha sido mi pequeña investigación y aquí están las referencias bibliográficas que he consultado para poder preparar y compartir con ustedes esta información. Muchas gracias. Okay. Gracias, María Luisa, por el aporte. ¿Y podríamos entonces nosotros comentar, ver ustedes, compañeros, y qué todavía, cuál es la brecha que todavía que se tiene que superar entre los estudiantes y el alumno? Hay algo que acabas de recalcar y todavía creo que ese es el punto más álgido que van a sufrir los estudiantes, ¿no?, que es todavía salir de la formación tradicional, ¿no? Todavía a sea el tema de entrar al uso de herramientas, de la tecnología, insertar las TIC en el aula, está siendo un tema de mucha duda para muchos docentes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el reto del docente de ahora en adelante, María Luisa, respecto a los entornos virtuales? ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Sí. ¿Cuáles serían los retos? Bien, uno de los retos importantes es ganar competencias, ¿no? Desarrollar competencias, mejor dicho, ¿no? Competencias que tienen que ver con la alfabetización mediática, sobre todo, el manejo de la información. Para mí esa es una de los medios más importantes para poder lograr que la información llegue como debe ser, ¿no? Llegue como debe ser. Y también, por otro lado, es la gestión, ¿no? La gestión, creo que debería haber un trabajo cooperativo tanto del sector privado en colaboración con el sector público, porque el sector público solo no puede. Nosotros ya tenemos experiencias de lo que está sucediendo. Esta pandemia lo que ha hecho es que ver realmente qué es lo que está sucediendo en educación, cuánto atraso tenemos, ¿no? Porque no solamente es nuestra urbe, la zona que nosotros estamos viviendo, sino reconocer en diferentes partes del Perú cómo es que están trabajando estos niños, estas niñas, los jóvenes, ¿no? Cómo es que no se puede salir adelante, porque hay mucho olvido, ¿no? Las políticas realmente no ayudan en nada, y creo que los jóvenes de esta generación están dando mucho ejemplo, y la nueva generación que está por emerger, ¿no? También tiene esta forma ya de
de construcción, ¿no es cierto?, en su forma de su desarrollo en el pensamiento crítico, creativo, ¿no? Y propone. ¿No? Propone alternativas, ¿no? Propone alternativas. Y es muy importante siempre verificar, ¿no es cierto? Para mí, la fuente de información, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Siempre debe, analizando los documentos que estaban en este módulo, sobre todo, que no se debe dejar de lado la formación, ¿no? A pesar de que podemos nosotros, a lo mejor en la identidad digital, poniendo un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos configurar privacidad, podemos hacer una serie de cosas para cuidar, siendo adultos, ¿no es cierto? Y a veces se nos puede escapar alguna información, pero no debe dejarse nunca de que esas competencias referidas a la parte digital se deben trabajar desde pequeños, ¿no? Formándolos desde pequeños. Claro, mira, te diré que la pandemia en sí ha desnudado muchas cosas en muchos sectores. Sí. Pero creo que el mayor problema ha sido en la educación. El más grande, donde se han visto las mayores debilidades, y obviamente que ha sido en educación. Educación y luego salud. Desde el nivel superior hasta el nivel inicial. Hemos visto cuántas debilidades tenemos y, como dicen, cuántos atrasos hemos tenido. Bien, y miren, a raíz de eso, gracias María Luisa por los aportes. Si algún compañero quisiera comentar algo más, algo respecto a lo que ha dicho María Luisa, que es muy nutritivo respecto a la información que nos acaba de dar. Hay una muy buena. Muchas gracias. También los entornos, continuando con nuestra exposición, los entornos virtuales han generado para nosotros, o por lo menos para mí, bastante información, cuántas cosas se han venido investigando ya hace años, ¿no? Y recién estamos nosotros entrando en el tema con mucho más acceso, con mucho más frecuencia, que eso nos está llevando pues a entender cosas que nos están faltando hacer, cosas que todavía ahora creo que vamos a tener que entrar en el mundo de la actualización continua, ¿no? Porque cada día van a haber nuevas herramientas, nuevas cosas, se va a ir dando nuevos aportes, y no vamos a, creo que aquí ya el que empieza no se detiene, como decía anteriormente, no sé en qué momento tuvimos también una conversación, vamos a tener que seguir estudiando. A la par de ser maestros, docentes, formadores, vamos a tener que también formarnos nosotros, ¿no? Yo creo que ese es un reto de todo esto, de los entornos virtuales, de las TIC, todo lo que estamos accediendo a través de la tecnología como una herramienta para la formación educativa. Bien, ¿alguien quisiera hacer un comentario? Seguimos. Con los detentos. Vamos avanzando. Miren, en esta oportunidad a mí me toca hablar de algo que en todo aspecto que podemos nosotros analizar, se hace un balance y un análisis. Y por ende entra también a tallar algo que tenemos que analizar. ¿Qué tan ventajoso y qué desventajas nos puede presentar estas herramientas? Como todo producto, como toda acción, como toda actividad, como todo proyecto que podamos realizar, siempre surge esta pregunta, esta incógnita, ¿no? ¿Tiene ventajas? ¿Tiene desventajas? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿O no tiene fortalezas? ¿O todas son beneficios, ¿no? Siempre surge esa pregunta. Entonces vamos a hacer eso. Voy a María Luisa, vamos a continuar. Gracias por el aporte, de verdad, muy bueno, muy productivo, y muy buenas referencias respecto a la información que nos acabas de dar. Entonces, ahora yo les voy a compartir mi tema que me toca. Como les decía, en todo aspecto hay ventajas y desventajas. Hay de fortalezas y debilidades. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de las fortalezas y las debilidades en los entornos virtuales de aprendizaje. También vamos a ver qué podemos considerar dentro de estas habilidades y fortalezas o debilidades que se puede dar, ¿no?, en este entorno virtual.
Antes de empezar, yo quería presentar una reflexión sobre los mismos. Dice que el desarrollo de toda educación a distancia requiere una combinación de elementos que parte de lo pedagógico, que incorpora la tecnología informática, la electrónica y de comunicaciones, que contiene también componentes propios de la psicología cognitiva y del diseño de interfaces del hombre y la máquina. Hace rato Carlos nos habló, ¿no?, del entorno emocional, que también es un aspecto importante a considerar dentro del uso de las herramientas tecnológicas para favorecer la enseñanza y el aprendizaje. Mira, qué tan importante es ahora también considerar el aspecto emocional. No podemos dejarlo de lado, porque ante todo, detrás de un monitor, detrás de una pantalla, detrás de un celular, de una tablet, hay una persona que está experimentando diferentes emociones a través de la información, de lo que está investigando, de lo que está asimilando, está aprendiendo. Y ahí viene otra, yo pienso que hay una gran dificultad, no poderla comunicar como se siente en ese momento. Los emoticones, las interfaces se pueden hacer, pero tal vez no reflejan 100% lo que tú estás experimentando en ese momento. Y ahí hay uno que llamamos la brecha digital, ¿no? Y es saltar el obstáculo de falta de contacto presencial. Eso es algo que todavía, ¿no?, se viene cuestionando, y eso sí ha entrado con fuerza, el tema de esto, de hablar de la falta de experimentar las emociones en su realidad, en su mismo contexto, ¿no?, de sentir una sonrisa, una sorpresa, como la molestia, el enfado. Aparentemente los enfados a través de los emoticones, cuando le pones la cara roja, pero no sabemos si realmente ese enfado tiene esa magnitud. No puede haber un momento de molestia, pero no expresada de una ira intensa. Entonces, esa brecha digital es la que nos está, se ve viendo el tema de la tecnología. Y esos son los desafíos más grandes, ¿no?, que aparecen a la hora de encarar los procesos de enseñanza y aprendizaje virtual. Veamos entonces las fortalezas de estos entornos virtuales que nos permiten contribuir enormemente al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde que hemos empezado a ver la infinidad de herramientas que existen, las cuales vamos a aprender a manejarlas, va a depender de la motivación, la atracción que tengas por algunas de ellas, nos ha demostrado que contribuyen enormemente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Más aún, los estudiantes están incursionando, han nacido en la era de la tecnología digital. Ellos están inmersos en este tema, y tenemos que usarlo para poder enseñarles y que ellos también aprendan, que los entornos virtuales o la tecnología tiene que tener una finalidad, tiene que tener un uso productivo. Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo con herramientas informáticas que nos facilita la interacción didáctica ya hemos visto. Esta es una de ellas, podemos hacer videoconferencias, conversar, compartir información, es una de ellas que cada día nos va dando mucho más flexibilidad y oportunidad de poder tratarnos con otras personas. Los espacios conformados por las tecnologías de la información y la comunicación tienen netamente propósitos académicos. ¿Y cuál es la finalidad? Aprender y enseñar. Otra de las fortalezas es la aplicación de programas informáticos que conforman y sirven de soporte. Hay, aparte de tener herramientas de aprendizaje, de interactividad, también hay otras que nos dan soporte, ¿no?, para docentes, para alumnos. Hay espacios y páginas exclusivamente para alumnos, exclusivamente para docentes. Tenemos actividades interactivas que están relacionadas estrictamente con ellos, con los docentes. Hay un espacio de simplificación, pero a la vez que ayuda a dar soporte a ambas partes, ¿no?, tanto a docentes como a alumnos. Las acciones educativas se dan sin necesidad de docentes y alumnos. Eso es lo que hablábamos hace rato, y tú también lo explicaste, Luisa, ¿no? Hablábamos de la autonomía. El alumno se involucra a investigar, a asimilar mayor información, a buscar mayor información de manera independiente.
aparte de la información que se le da, el docente también, ¿no?, se le invita al alumno que puede ser investigar de manera autónoma, sin necesidad de darle una condición, ¿cómo le decimos? Una premisa, ¿no?, de que si investiga esto se le va a dar una recompensa, sino simplemente se limita a que puede aprender mucho más. Puede realizar también publicaciones de materiales y actividades. Creo que eso es otro de los puntos también favorables, ¿no?, que se tiene en el tema de colaboración de tareas, trabajos, de investigación, los famosos blogs, por ejemplo, ¿no?, que ya nosotros hemos trabajado uno de ellos. De verdad que ha estado muy bonito y yo pienso practicar, ya estoy pensando en qué voy a hacer esto. Mire, eso es una herramienta muy importante para hacer colaboración, información, interactuar, intercambiar opiniones. El mismo enlace que acabamos de hacer también es bien, yo primera vez lo conozco y veo que es una herramienta bastante buena para poder intercambiar información, para poder dar opiniones, y podemos hacer cada vez más fluida, podemos hacer una retroalimentación, un feedback, ¿no?, de lo que se publica, y sin necesidad de tener que bajar, como puede suceder de repente en un momento cuando haces una conversación presencial. Es fabuloso lo que pasa aquí en el tema de también que nos permite estar hospedado en la red. Puedes tener acceso remoto. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener acceso en cualquier momento en que tú desees, en el tiempo que lo necesites, en el momento que es algo necesario para poder conectarte a la información, ¿no? Eso es una gran ventaja. ¿Cuáles son sus desventajas? Como le dije, como todo tiene desventajas. Si no tienes conexión a internet, no puedes acceder. Y eso creo que es la habilidad más grande que tiene. Ya tú no tienes conexión a internet, si te vas a un lugar donde no la hay, no puedes tener acceso, o sea, no vas a poder conectarte, o sea, va a ser imposible poder tener acceso a la información. La relación didáctica no se produce de ellos, cara a cara, lo que hablaba, ¿no?, la falta de contacto presencial. No hay esa mediación de la tecnología y alguien más donde te puede decir, o direccionarte, o permitirte esas acciones, esos momentos amicales, festivos que se dan en el tema de las clases presenciales. No hay. Estamos en el tema de la virtualidad, pero tal como se da. Es un ambiente electrónico, no material, en sentido físico, creado y constituido por tecnología. Requiere un mantenimiento constante, es decir, que estos elementos, si no tienes tú, vamos por la mente, por los aparatos electrónicos, si no están ambientados, si no están actualizados, no puedes acceder adecuadamente, porque muchos de estos elementos o TICs que hay ahí, o las herramientas tecnológicas, las plataformas, tienen elementos bastante, ¿no?, dinámicos, que si no tienes un aparato electrónico actualizado, no vas a poder acceder adecuadamente. Va a haber algunas limitaciones. Obviamente también estas plataformas se van actualizando, cada vez van haciéndose mucho más interactivas, más novedosas. Entonces, los entornos virtuales del futuro serán más flexibles gracias a la mayor difusión y el uso de los estándares de programación. Por lo tanto, podemos personalizarlos. Mira, es algo, una novedad. Vamos a poder hacerlos nosotros, vamos a poder manejarlos, vamos a poderle poner nuestro toque especial. También nos va a permitir profundizar en la integración con las analíticas del aprendizaje. Vamos a integrar analíticamente los aprendizajes. ¿Qué más nos va a permitir? Integrar aplicaciones a otras herramientas externas. De repente vamos a poder enlazar una herramienta que estamos haciendo, vamos a poder jalar archivos de otro lugar, vamos a poder hacerlo mucho más dinámico, vamos a crear redes, que es lo que estaba viendo. Entonces, ¿tiene ventajas y desventajas? Yo creo que aquí, analizando y el contexto de todo esto, veo que tiene mucho más fortalezas que desventajas. Y de repente, a medida que esto vaya avanzando, esas ventajas vayan a convertirse en elementos de fortaleza, ¿no? Van a convertirse, esas debilidades van a ser superadas y van a perderse las fortalezas. Es todo lo que yo quiero compartirlos. Si ustedes quieren
hacer algún comentario, alguna pregunta, podemos hacerlo y de manera que seguimos interactuando con este tema tan interesante que nos ha tocado trabajar. Más que todo, conocerlo, ¿no? Y profundizarlo con mucho más fuerza como son los entornos virtuales. Gracias. ¿Alguien quisiera hacer un comentario al respecto? No me enojo, no me molesto, al contrario. Juanita, discúlpame. Quisiera hacerte una consulta. De todas las fortalezas que tú has nombrado, ¿cuál tú crees o consideras una de ellas que debería reforzarse quizás porque quizás sufre una debilidad por ahí? Porque siempre de toda fortaleza muchas veces se convierte también en una debilidad. ¿Cuál crees tú que debería reforzarse? Mira, yo creo que la que debería reforzarse con mucho más fuerza en este entorno actual son los espacios direccionados donde se hace la interacción del alumno con las plataformas, ¿no? Para poder ubicar los materiales, las actividades, la interacción a través de tareas, la realización de trabajos grupales. Creo que acá debe fortalecer mucho y también lo hemos venido hablando, y algo que usted no sé si ha sido María Elisa o quien que hablamos de los trabajos colaborativos. Yo creo que estas plataformas deberíamos promover más este tema de la interacción entre pares, entre personas, entre adultos, con una dirección, un tema de trabajo colaborativo. Yo creo que ahí debe enfatizarse más. El tema de trabajo colaborativo todavía en el estudiante no está muy claro. Él piensa que, por ejemplo, cuando tú lo llevas a trabajar y le dices, vamos a hacer trabajo en equipo, y le dices, este es el tema, trabajar, entonces, ¿qué hace realmente el estudiante? Hace una repartija del tema, ¿no? Y dice, no, este te toca, tú lo juntamos y presentamos el trabajo. Y él cree que eso es trabajo colaborativo. En realidad eso no es trabajo colaborativo, es simplemente descargar el tema, hacer tu parte, pero no hubo interacción, no hubo esa compartición de opiniones, no hubo esa integración de bibliografía, por ejemplo, o de comentarios, o de discusión, o de planteamientos nuevos, de sugerencias. No, simplemente juntaron la información y la confundieron. Yo creo que acá debemos trabajar mucho el tema de la interacción entre miembros del grupo y trabajo colaborativo. Esa debe ser una de las grandes fortalezas. Como tú dices, en el momento se puede convertir en utilidades, ¿no? Por el tema del acceso o de falta de entendimiento del trabajo. Bien, gracias compañeros. Yo deseo que esto haya sido de soporte, que a ustedes les haya servido. Ahora vamos a continuar con nuestra exposición y vamos a darle pase pues, a Cristian para que nos hable de todas las plataformas que podemos haber encontrado en el entorno virtual. Se ha dicho que son innumerables, pero ha tratado de resumirlas, de hacerlas las más concisas y precisas para podernos hablar de algunas de ellas y que no sean de utilidad. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Juanita. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, como nos mencionaba Juanita, mi tema de investigación ha sido todo lo referente a las plataformas de los entornos virtuales. Muy bien, ahora tengo un segundo para poder compartir. Ahora sí. Entonces, hay diferentes plataformas para que tanto los docentes como los alumnos puedan realizar un buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta investigación he encontrado diferentes tipos, ya sea plataformas con pago o ya sean plataformas gratuitas, pero siempre todas han llegado a lo mismo, a buscar brindar un mejor servicio. Entre ellos, por ejemplo, lo que se buscaba o lo que busca una plataforma es de que sea intuitivo, que sea fácil de usar, o sea, que la persona que ingresa a realizar o a utilizar la plataforma sepa con pocos movimientos
cómo subir una tarea, cómo bajar una tarea, cómo hacer uso del foro, cómo replicar en el foro, por ejemplo. También lo que nos piden o lo que nos brindan las herramientas, las plataformas, perdón, son herramientas colaborativas. ¿Qué quiere decir? Que al margen de que nos brindan un espacio, también tienen conexión con herramientas, llámese ofimáticas, llámese de diseño, llámese de video, que van a formar parte de toda esa estructura. Bien, también hay herramientas de evaluación, como por ejemplo, dependiendo de las plataformas, pueden tener rúbricas para el foro, rúbricas para las tareas, pueden generarse cuestionarios con fechas, cuestionarios con tiempo y de diferente índole de tipos de preguntas. Muy bien. La facilidad de calificación de todas esas herramientas de evaluación siempre va a estar de forma cuantitativa, dependiendo de cómo uno esté llevando su clase, y en base a las rúbricas de forma cualitativa. Eso ya más adelante les voy a indicar qué plataformas nos podrían brindar ello. Ahora, también hay creación de jerarquías para el uso correcto de las plataformas. ¿Eso qué quiere decir? Que el que maneja la plataforma es el docente. Y el docente puede crear grupos o subgrupos y a cada grupo le puede asignar un monitor o le puede asignar tal vez un colaborador que se encargue de moderar todo lo que se realice dentro del grupo que se está desarrollando. ¿Qué más? ¿Qué beneficios también nos presentan las plataformas? Que es un acceso de 24/7, 24 horas del día por 7 días a la semana. En cualquier momento pueden acceder a la plataforma, desde cualquier dispositivo. Entonces, la mayor... ¿Sí? Está muy bien, Cristian. Eso es una gran ventaja, ¿no? O sea, 24/7 es ilimitado. Nadie te pone los horarios. Exacto, y no solamente es el hecho de que sea 24/7, sino que también es desde cualquier punto Donde te encuentres. del mundo, porque sí es desde cualquier punto del mundo y desde cualquier dispositivo. Muy bien, entonces eso es lo que nos brindan las plataformas. Además de que no solamente te entregan un archivo en PDF para el uso de la plataforma, sino de qué otra forma puedes conectarte a la plataforma desde una tableta, desde un celular o desde una PC. Muy bien. Ahora, también con esto vienen las páginas responsive. ¿Qué cosa es? Que la plataforma, la estructura de la plataforma se adecúa a cada dispositivo. Para una pantalla de 1200 por 960 píxeles va a tener una estructura. Y también para una pantalla de 12 pulgadas va a reordenar la estructura para que pueda ser amigable en ese tipo de pantallas. Entonces, esa es la ventaja de las páginas responsive. Ahora, como les dije hace un momento, tiene integración para diseño, ofimática y repositorios. Entre los repositorios están los clásicos Dropbox, tienes Drive, tienes OneDrive, dependiendo de la plataforma con la cual se trabaje. Muy bien. Y actualmente, por la misma coyuntura, todas las plataformas tienen una conexión a redes sociales. Puede ser una red social particular de la misma plataforma o las que ustedes conocen como Facebook, Twitter, hasta WhatsApp ya se está integrando a estas plataformas de aprendizaje. Ahora, tenemos dos tipos de plataformas. Las plataformas LMS bajo licencia son aquellas plataformas que nos brindan un servicio seguro por el cual nosotros vamos a pagar un monto, muy bien, pero toda la información está resguardada, está protegida y es responsabilidad de la empresa que nos brinda el servicio de que nuestra información está bien, está segura. Y las plataformas que como recurso educativo abierto son plataformas que tienen código abierto. No quiere decir que no sean seguras, son seguras, pero van a tener cierto problema tal vez para algunos elementos que nos pueda brindar la que sí es de licencia y esta no. Entonces,
¿cuál es la desventaja? Primero, que eso sí es obligatorio decirlo, es la seguridad. La seguridad de una plataforma con licencia nos va a brindar mucha mayor tranquilidad para la protección de nuestros datos en comparación a una que no tiene licencia. Entre las clásicas, de las que son de licencia, tenemos a Blackboard, que es una plataforma muy buena, ¿ya? Es una plataforma que cuenta con muchos años de experiencia a nivel universitario, a nivel empresarial. Y otra plataforma que también es muy buena, pero es de código abierto, es Moodle. Entre las dos compiten para los... entre las dos compiten en el mercado de plataformas para poder realizar todo tipo de cursos, las plataformas virtuales, etc. Ahora, de las más conocidas, de las que tenemos bajo licencia, tenemos Blackboard, Educativa, BrainSearch, que son las más conocidas. Y entre las plataformas de código abierto, tenemos Moodle, tenemos Chamilo, y Canvas, que es la que estamos utilizando en la universidad, que es Canvas. Entonces, son fáciles de usar, son fáciles de configurar también, pero a comparación de las anteriores, estas son gratuitas. Muy bien, ahí están las referencias tanto de las imágenes como de la información que había presentado antes. Entonces, espero que haya sido de mucha información. Muy bien. Listo. Muy bien, Cristian. ¿Qué ventajas nos da usar las plataformas? ¿Qué tan importantes son el uso de su manejo? ¿Qué podrías comentarnos al respecto, Cristian? Las ventajas son enormes. Las ventajas es de que podemos tener acceso a la información en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Y al margen de ello, también nos da como ventaja poder almacenar la información que nosotros vamos recopilando con todos los repositorios que pueda generarse. Como les dije hace un momento, Dropbox, Google Drive, OneDrive, son espacios donde puedo almacenar la información que yo pueda recabar, ¿no? Entonces, lo único que se necesita entonces para poder tener acceso a estas es primeramente Internet. Y segundo, creo que manejo y práctica para poder hacerlo, ¿no? Porque no todos son expertos en Básicamente, hay que tener iniciativa, motivación. Básicamente es tener Internet, obviamente, pero para tener Internet también es necesario tener un buen dispositivo. Sí, o sea, hay que ser bien claros en esto para que las personas que deseen utilizar una plataforma sepan de que si vas a acceder a Canvas, a Moodle, a Blackboard desde un celular, digamos, antiguo, y antiguo te estoy hablando del 2017 nada más, en comparación con un celular que puede haber salido recién hará un mes atrás, la diferencia va a ser abismal, ¿no? La velocidad, la capacidad de almacenamiento, la rapidez de acceso a la información, dista mucho de los anteriores. Es necesario, mira, es a lo obligatorio. que acabas de decir es algo, mira, fundamental. Y creo que esto de la pandemia y la conexión remota, virtual, nos ha permitido también entender qué tipo de herramienta debemos tener para poder conectarnos, ¿no? Creo que antes el teléfono móvil solamente pensábamos en temas de llamadas, WhatsApp, pero para solo comunicarnos, usar un tema de de conversación coloquial, el Facebook también, ¿no? Solo para publicar cosas, pero nunca pensamos que eran plataformas que también podíamos usarlas para aprender. Y cuando se quería usar bajo este sistema, nos damos cuenta que el celular no te sirve, porque decía, no puede, porque el comando del celular es muy lento, está muy desactualizado, no me permite descargar. A veces había celulares que no te podían ni permitir descargar un PowerPoint, que es una herramienta más común.
¿no? Y no podías ni tener acceso. O si no, simplemente tenías acceso al PowerPoint, pero no escuchabas el audio, porque había un audio o un video dentro del PowerPoint y no podías. Y eso ha llevado que también a raíz de esto, pues créeme que tendremos que pensar ahora en tener un celular mucho más actualizado, pero ya no con fines de demostrar, wow, tengo un celular de última tecnología y todo lo máximo, sino que ese celular me va a servir para estudiar, para aprender, para conectarme, para encontrar información. Ya el uso o la funcionalidad del celular en términos de modernidad o de actualización también está cambiando, ¿no? Creo que ha cambiado Claro. el concepto. Sí, es necesario que se indique de que la información aumenta en cantidad, pero para poder acceder a ella es necesario tener un dispositivo que permita soportar esa cantidad de información, ¿no? Así es. ¿No? El soporte de la información con las herramientas también. Y eso es otra limitación, ¿no? Ya tienen su celular que dice no puedo conectarme porque no puedo descargar los archivos. Me dice que no puedo, es un error y así sucede. Y ahí ya pensamos en que el celular que tenemos ya es obsoleto. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por muy buenas la información. Ahora le damos pase a Jenny para poder cerrar nuestra conversatoria, nuestra conferencia y luego entrar a otro tema de nuestra conversación. Bienvenida, Jenny. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, Juanita. Permítame, por favor, un momento para poder compartir mi pantalla. Sí, a ver. Listo. ¿Pueden visualizarlo, compañeros? ¿Sí? Sí, ya, ahora sí, estamos bien, muy bien. Listo. Bueno, muy bien. Bienvenida. Muy bien. Gracias. Muy bien. En este caso, vamos a hablar de los entornos virtuales de aprendizaje en la educación a distancia. Es indudable ver que los cambios que se han dado en la educación son amplios. Pero si nos centramos en los entornos virtuales de aprendizaje, nos preguntaremos, ¿cuál será la importancia de EVA en este caso? Es que los entornos virtuales de aprendizaje nos van a ofrecer diferentes herramientas que brindan nuevas alternativas de aprendizaje a las nuevas generaciones de estudiantes que se están formando. Directamente hablamos en la educación a distancia. Ahora, si relacionamos la educación a distancia con las TICs, vamos a ver que se van a incorporar herramientas, una nueva forma de ver a este tipo de modalidad de estudio de los nuevos estudiantes. Dentro de ello, es necesario destacar que la educación a distancia, según Bernard, y sobre todo en el concepto de EVA, nos menciona que el término es para describir el aprendizaje que se desarrolla a través de redes audiovisuales establecidas entre sitios remotos. Algunas características de los entornos virtuales de aprendizaje en la educación a distancia son, por ejemplo, tenemos que es una nueva forma o alternativa en una formación para el estudiante, dejando de lado las problemáticas del tiempo y el espacio. También tenemos es que permite la interacción, compartir información y de esta manera formándose un aprendizaje colaborativo. Luego, es importante señalar la asesoría en línea. ¿Por qué? Porque es un recurso instruccional donde se puede disponer o el estudiante va a disponer de información de manera asincrónica o sincrónica. Luego, por medio de las TICs, como las plataformas de comunicaciones, páginas web, correo electrónicos y otros medios, van a ser un recurso para la educación de forma masiva, especialmente en esta modalidad. Luego, es necesario citar en el uso de las TIC a Chaupat 2002. ¿Por qué? Porque él menciona que no debemos de olvidarnos que las TICs son un medio para aplicar a las nuevas pedagogías. Como última característica, tenemos que los entornos virtuales de aprendizaje han generado entre los estudiantes y el asesor y las instituciones un ambiente que está enfatizado o relacionado a la realidad y a la globalización tecnológica que se vive en el mundo actual.
es necesario también señalar el rol de los estudiantes en línea. ¿Cómo debe ser un estudiante en este caso en línea? Ellos deben ser capaces de establecer relaciones de conocimientos previos y sus conocimientos nuevos. Organización en su tiempo, construyen sus propios conocimientos, muestran mucha motivación y autodisciplina, tienen una actitud proactiva y son autónomos. Muestran una buena relación con sus compañeros, generando así un clima de colaboración y cooperación. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo debe ser el rol del docente en la era digital? Un docente debe ser dinamizador, quien motiva y crea un ambiente agradable, estimula en el estudiante la reflexión, controla y regula siempre el rendimiento del estudiante. Además, comparte experiencias para que el estudiante genere su propio autoaprendizaje y la construcción del conocimiento. Algo importante también es que busca que el estudiante, a partir de que el profesor le dé representaciones, el estudiante busque ajustarlo y adaptarlo a partir de encontrarle defectos quizás a las presentaciones. Ahora, en la diapositiva vamos a poder observar una pirámide muy interesante. ¿Por qué? Porque la educación a distancia, trabajando de la mano con los entornos virtuales de aprendizaje, van a poder formar una base sólida. ¿Entre quiénes? Entre los docentes y los estudiantes. Aquí, como muestra, algunas referencias muy interesantes que nos pueden ayudar a ahondar sobre el tema. Muchas gracias, Juanita y compañeras. Muy bien, Jenny. Muchísimas gracias. Ha sido precisa, concisa en sus aportes respecto a lo que el tema toca. ¿Cuál sería la conclusión más relevante que puedes sacar de todos los entornos visuales que están relacionados con la educación? ¿Cuál es la mayor ventaja que podríamos enfrentar para usarla en tema educativo? Bueno, en este caso, en los entornos virtuales de aprendizaje, podemos hablar acerca de un nuevo cambio en el modelo pedagógico, que viene acompañado en el cambio de la función de los profesores, de los docentes, y hasta el mismo también pueden decir de las instituciones, siendo o generando oportunidades para la construcción de nuevos conocimientos, además de suministrar diversas perspectivas en la integración de nuevos contenidos pedagógicos para los estudiantes. ¿Tú crees que todavía en el tema de la educación, en algunas instituciones, los profesores todavía tienen cierto temor de insertar el tema de la tecnología con mucho más prevalencia en la forma de enseñar a los estudiantes? Por supuesto, sí, por supuesto, en realidad sí, y creo ello de que eso va acompañado de la falta de actualización. Siempre es necesario estar actualizado, pero como hemos estado hablando a lo largo de la exposición, la pandemia es algo que nos ha tocado la puerta a cada uno y nos ha sorprendido, y en un contexto donde que creo que nadie estaba preparado. Entonces, un profesor tradicional, en una educación tradicional, que estaba acostumbrado a la pizarra, al aula, a un entorno ya conocido, y cambiar ese entorno a algo nuevo, creo que cualquier docente, por la falta de actualización, por los conocimientos, va a generarles un temor, y creo que la mayoría hay resistencia, pero poco a poco, todo es paulativo si se quiere, y se va a poder, ¿no? Creo que el mayor temor del docente en el aula al usar el tema de las TIC es perder el control, ¿no? El profesor siempre se ha caracterizado por tener el control en el aula, ¿no? de la clase, de la información, de la conducta incluso del alumno. Y el profesor creo que tiene temor a pasar a ser ridículo. Creo que es porque el alumno le dice: no, profesor, no se hace así, se maneja así. No, profesor, pon esto, pon el otro, use eso. Y eso creo que es el temor del profesor al insertar el tema de las TIC en las aulas. Estamos con nativos digitales. Nosotros somos los inmigrantes. Y eso todavía cuesta, ¿no? Hay un gran temor por el tema de la tecnología, por el tema del dominio, de dominio de aula. Bien, estimados compañeros,
hemos hecho unos soportes muy productivos, de verdad muy beneficiosos respecto a toda esta información. Hemos tratado, yo creo que de hacerlo más concreto, porque la información es amplia, hay una variedad, cantidad de información para poder trabajar y hablar, y nos pasaríamos, creo que, varias horas conversando al respecto, interactuando. Así que vamos a pasar a hablar de nuestras conclusiones y dar una pequeña conclusión. Lo vamos a presentar en una PPT para hacerlas mucho más flexibles, más que todo para que puedan quedar plasmadas, ¿no?, dentro de nuestra conferencia que estamos haciendo. Así que empezaremos con nuestro compañero Manuel, que también inició a la exposición y nos hable de Sí, la primera compañeros. conclusión. Voy a compartir mi primera conclusión con relación a las dimensiones de Eva. Es de importancia considerar que el maestro es la persona que guía, ¿no?, elabora objetivos y metodologías. En este caso deja de ser un expositor para convertirse en el generador de material, ¿no?, ya sea didáctico, y debe indagar, ¿no?, examinar recursos para incorporarlos en sus proyectos. Esto generará una facilidad en el aprendizaje de los alumnos. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Esa es su conclusión, bastante concisa, precisa y con mucho fundamento. Estimado Carlos. A ver, la conclusión del tema que me ha correspondido es, bueno, los ambientes virtuales de aprendizaje son los espacios, ¿no?, que componen la interacción en línea con el objeto de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, para que haya una interacción entre el aprendiz o estudiante y el docente, es muy importante el papel que juegan estos elementos, ¿no?, que son una parte constitutiva del entorno virtual. Prácticamente sin estos elementos, pues no existiría el entorno virtual de aprendizaje. Gracias. Exacto, ¿no? Tiene que haber una interacción entre docente y estudiante. Alguien que necesite aprender y otro que necesite enseñar, que necesite difundir. Si no, no se va a producir la interacción que pretendemos, ¿no?, lograr a través de estas herramientas. Muy bueno, gracias. A ver, vamos por aquí, estimada María Luisa. Muy bien, ¿no? En cuanto a los entornos virtuales de aprendizaje, estos deben cumplir siempre un rol fundamental en la mayoría de los cursos que de manera remota se dictan en la actualidad. Y no debe perderse de vista que las caracteriza a estos tipos de entornos virtuales de aprendizaje, que tienen que estar basados en herramientas tecnológicas que le dan ese carácter virtual, facilitar el trabajo colaborativo y sobre todo la interacción entre docentes, estudiantes y la interacción también con las herramientas propias de ese ambiente virtual. Gracias. Muy bien, gracias. Es fundamental. Seguimos nosotros resaltando que la interacción entre el estudiante y los entornos virtuales y el profesor como guía es algo fundamental. Vamos a destacar que las EVA son sencillas, son coherentes y están estructuradas de una manera que facilitan la integración. Asimismo, es algo fundamental, fomenta una estrecha integración de herramientas de contenido sofisticado. ¿Qué quiere decir? Que se hace elementos, acciones, hay cambios, el estudiante se convierte en un actor principal, sobre todo que genera un cambio, ¿no? Por ende, eso es lo que motiva el uso de estas herramientas. Como dijimos, también tiene sus ventajas, tiene un tiempo determinado de reflexión. En el momento en que la creas y después la dejas usar, pues también pasa a ser un desfase y termina en olvido. Se centra más en el profesor, ahí en el detalle, ¿no?, y el estudiante. Por ello, las posibilidades de gestionar son limitadas. Por eso, a medida que van avanzando, las EVA se pretende que sean mucho más activas, que estén mucho más centradas en el actor principal de aprendizaje, que es el alumno, y no ser tan rígidas ni modulares. Estimado Cristian. Sí, como conclusión podría decir que la gran mayoría de las plataformas buscan ser intuitivas,
que tengan herramientas colaborativas. Como le dije también, que buscan una jerarquía para que puedan realizar un mejor trabajo. La mayoría brinda una guía PDF para que el alumno pueda llegar o conocer mejor la plataforma. Usan diferentes dispositivos, o sea, tecnología responsiva quiere decir que buscan de que sus páginas se adecúen a diferentes dispositivos y también que tanto las plataformas bajo licencia o las de código abierto son muy buenas, simplemente cada institución debe elegir lo que está más acorde a lo que desea brindar. ¿Sí? Eso es todo lo que puedo concluir. Ok, muchísimas gracias, Cristian. Preciso, conciso. Luego vamos a hablar respecto a la variedad de plataformas, ¿no? Que hay. Estimada Jenny. Gracias, Juanita. A modo de conclusión del tema que he abordado, puedo mencionar que en función a los beneficios que aporta EVA en la educación a distancia, se destaca la democratización del acceso a la oferta educativa, la reducción de costos con el uso de modelos educativos basados en TIC y la consolidación de la educación a distancia. Gracias. Muy bien. Gracias, Jenny. Entonces, a medio de consolidar todo esta trabajo, la conferencia que hemos tenido, me he podido compartir, como desde el inicio, todo lo que hemos averiguado, indagado, nos hemos informado, porque también hemos aprendido, también nuestra función ha sido de alumno, donde nos hemos buscado información importante que nos ha permitido conocer y profundizar más estos entornos virtuales de aprendizaje, para cumplir, queremos mostrar que generan ese trabajo de un sistema educativo que está alojado en la web. Los entornos virtuales son espacios educativos alojados en la web. Tiene un conjunto de herramientas informáticas que van a facilitar grandemente la información para que el alumno pueda acceder y el profesor también sea gestor del mismo. Entonces, cada día esta información, los documentos, lo que se presente, la capacidad de formular preguntas, ejercicios, es abunda información. Entonces, las posibilidades de poder entrar y manejarlas son infinitas. Quiero agradecerles a todos su colaboración, su participación activa. Yo no sé, de repente quisiera dar una conclusión muy aparte de lo que estamos, un aporte general, y si no, para poder terminar este evento que nos ha permitido reunirnos a todos y poder compartir de esta manera. La verdad que tan productivo, me ha encantado poderlos escucharnos entre todos, ¿no? Eso es todo. Muy bien, entonces. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. De verdad, nos merecemos un aplauso. Abrazos virtuales. Ya que no podemos, por más que tuviéramos, creo, en presencia no podríamos hacerlo tampoco. El tema de la pandemia, ese distanciamiento social. Pero igual podemos sonreír, decir con las palabras, muchísimas gracias. Muy contentos de poder trabajar. De verdad que estamos cerrando este módulo, creo que como chévere. Bien, chicos, vamos a hacer esperemos un momentito, la grabación.